Entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, un invitado que no requiere presentación, dirigente empresarial, ex vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Educa y muchísimas otras. CONEP, Asociación de Industria. Con todos ustedes, Celso Marrancini. Buenos días, Celso. Un placer tenerte en el programa y un honor. Para mí. Yo pienso que no podemos empezar el programa sintiendo la partida de nuestro querido amigo Rafaelito Molina Murillo. Ay, sí. Creo que perdemos un ser irreemplazable. Sí. En la vida hay personas que simplemente no se reemplazan. Su calidad humana, su sentido del humor, esa pluma fina, esa pluma que nunca se vendió, esa vida sencilla, porque realmente ese ejemplo que él deja al periodismo y que él le deja a su familia, y sobre todo ese ejemplo a un grupo de periodistas en este país que lo que se han dedicado es al chantaje y a pedir que le manden lo de ellos en efectivo. Así que por favor a ustedes manténganse en salud, que ustedes son también de los valores que nos quedan. Gracias, Celso. Mucha gente se ha hecho rico en esta carrera. Millonario. Alguien decía, creo que era Hugo López en el programa de Cuenta Clara, que decía que él no tenía Mercedes, que él no tenía villa en la Romana. No, hay gente que se ha hecho más rica que los empresarios. Y que los políticos, y hasta que se lo hacen. Bueno, espérate, yo creo que no tanto. No vale algo. Vale algo. Sí, vale algo. Celso, tú estás en la comisión designada por el Poder Ejecutivo sí, para evaluar la licitación. Yo no te voy a pedir opinión sobre eso. Yo lo que quiero es, ¿cómo tú te has sentido en esa comisión? Porque fue muy cuestionada algunos de sus miembros, todavía fue incluso cuestionado la selección de la empresa FYC Consulting. FT Consulting, porque de que aparentemente había trabajado o le había hecho trabajo a doble deber. ¿Cómo se ha sentido Celso Marrancini en el trabajo en esa comisión? Mira, yo creo que uno se siente de acuerdo a que uno actúe de acuerdo a su conciencia. Y eso es lo que yo he hecho, no en esta comisión, lo que yo he hecho toda mi vida. Me he buscado muchos problemas. Sí. La coherencia en este país es algo extremadamente difícil. La comisión ha trabajado, yo te diría que de una forma sin inconvenientes. A las personas que hemos entrevistado han ido. No ha habido mayores diferencias de criterio. Indudablemente somos personas, cada cual con formas diferentes de pensar, pero yo creo que la comisión ha trabajado de una forma coherente, de acuerdo al decreto, buscando lo que es la realidad de Punta Catalina. Con relación a FTI, hubo 3 propuestas. La propuesta de la empresa K2, una empresa excelente, la propuesta de un señor que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, llamado Fernando Fernández, por supuesto no tiene nada que ver con el director sí, con el exdirector de aduana, coincidían los nombres. Este señor fue descartado porque trabajó 2 años en el secretariado técnico de la presidencia y además trabajó con la empresa BDO Ortega y Asociados, con lo que nosotros nos imaginamos que era en la parte, ustedes recuerdan que en un momento se hacía una auditoría del CRI en la CDE, indudablemente, ahí sí había un gran conflicto de intereses. Con relación a estas empresas multinacionales, es difícil encontrar una empresa multinacional que no le haga un trabajo a una empresa grande como Odebrecht. Tú tienes el caso de Pricewaterhouse, que es la compañía que audita Odebrecht, y en muchas de las empresas que consultamos, que entrevistamos, no voy a mencionar nombres, pero muchas de ellas habían hecho en otras áreas trabajos para Odebrecht y participaron dentro de los trabajos de la licitación, pero hay que entender, a veces nosotros pensamos muy insularmente. Aquí todos somos familia, somos amigos o no nos hablamos. Esa es la relación de la República Dominicana. En estas empresas no. Por ejemplo, una empresa como BNDES, esa es una empresa de 192,000 empleados. ¿Cuánto? 192,000. Le hizo la evaluación económica y financió también. ¿Hay conflicto de intereses? No, no lo hay, porque ni se conocen. FTI es una empresa de 4,500 empleados, donde la parte investigativa no tiene nada que ver con la de relaciones públicas.
Entonces no hay conflicto de intereses. Bueno, incluso ellos lo expresan no solamente en la entrevista que le hicimos, sino en el propio contrato que ellos presentan, donde dicen que las personas que van a trabajar en la República Dominicana no han trabajado para Odebrecht. ¿Y no se pudo haber buscado otra compañía que no tuviera ningún vínculo? Mira, podíamos haberlo hecho, pero nosotros entendimos que esta compañía cumplía con los requisitos que nosotros necesitábamos. Y es posible que buscáramos 5 más y nos encontráramos con el mismo problema. Entonces, tú tienes aquí dos cosas. Por un lado, nosotros confiábamos en esa compañía, pero por otro lado, si seguíamos buscando, iba a llegar diciembre y todos ustedes presionando, preguntando que por qué no se entregaban resultados, que cuándo. Exacto, no te vamos a poner en la disyuntiva de lo que ha pasado en la comisión, justamente porque creemos que no procede, pero sí me gustaría conocer la impresión de las declaraciones que reseña la prensa hoy de Monseñor Francisco Soria, donde él dice que no tiene confianza, que no cree que va a haber ningún detenido ni ningún apresado en el caso de Odebrecht. ¿Tiene confianza de que la justicia va a actuar o también tiene la misma impresión de Monseñor? Mira, el problema nuestro no es de que la justicia actúe, nosotros no somos procuradores de la República ni nada de eso. Ahora, lo que dice el sentir de Monseñor Osorio, yo creo que es el sentir de mucha gente en la República Dominicana, porque aquí, desde la época aquella de Balaguer, cuando hubo el problema, el detenimiento, la prisión del expresidente Salvador Jorge Blanco, la huida de José Michelén, de Fulgencio Espinal. Aquí no ha habido un político preso. Aquí pasó el caso de Baninter, donde hubo una cantidad de empresarios presos, bien presos, pero no hubo un político preso. Parece que los políticos no tuvieron nada que ver con eso. Entonces yo creo que el temor de Monseñor Osorio es el temor de muchos dominicanos. ¿Qué va a suceder en lo adelante? Vamos a ver. Eso será la responsabilidad de la justicia. Y eso vemos que es lo que reclama una gran parte de la población. Este movimiento verde que surge precisamente de la sociedad civil, de muchos de la sociedad civil que hoy están en el gobierno, que surge del 4%. No nos olvidemos que eso es lo que establece yo no quiero decir que es una modalidad, sino es una responsabilidad de la sociedad de cuando encuentra que hay algo que es indebido, reclamarlo. Yo creo que la sociedad que no reclama es una sociedad que está perdida. Entonces, esperemos. Yo quisiera ser más optimista que Monseñor Osorio, pero también tengo que darle la razón. Hasta aquí nunca ha habido realmente, aquí se han mencionado múltiples casos de mucho dinero, de mucha relevancia, y lo más que se ha hecho es cancelar al incumbente. Exacto. Pero ahí termina todo. Sí, la función básicamente de ustedes es evaluar la licitación. Eso es lo que nosotros tenemos. No si hubo sobreprecio o no, sino la licitación propiamente. No, la parte económica también. Sí, la parte económica también, si hubo sobre. Y tú sabes una cosa, que aquí, si tú te pones a ver la tendencia de Odebrecht siempre, era adendums. Eso es lo que había sido siempre. Si uno, por ejemplo, se va al caso, que para mí es uno de los casos más escandalosos, el caso de Pinalito, donde Pinalito se licitó en 121 millones y terminó en 400. Ay, Dios mío. Sí. ¿Cómo de 121 millones en 400? En 400, sí, exactamente. Entonces ahí son casos que tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde hubo el error? ¿Lo hubo en la licitación? No. Y si tú llegas a un punto de que hay, porque dentro de la ley, que es una ley la ley 340, que es la ley de compra y contrataciones, es una ley que hay que revisarla urgentemente, porque es una ley que permite muchas cosas. Lo primero, que ustedes tal vez no lo saben y yo no lo sabía hasta que llegué a la CDE, es que la publicidad no se licita. Entonces, ¿por qué no se licita la publicidad? Entonces, por eso se crean cantidad de empresas de publicidad y por ahí pasa lo que sea y se hace lo que sea. Pero los decretos de emergencia te permiten no cumplir con una serie de parámetros de la propia ley 340. Así que aquí hay que revisar muchas cosas, porque el caso de Odebrecht ha sido la punta del iceberg.
pero no es lo único que ha pasado en este país. Así que vamos es una lástima que la Marcha Verde solamente se concentre en la parte de Odebrecht. Yo creo eso también. Y no ataque lo de SEA, lo de CORDE, más para atrás, otra cantidad de casos. Lo de la BISOE, donde se suicida un ingeniero, porque aquí hay una desgracia, y es el que el gobierno es tan mala paga. O sea, eso le cuesta al país y le cuesta. Yo tengo un caso que a mí me impactó mucho cuando yo estaba en la CDE, y eran casos de la UERS que anteriores al 2008 no se habían pagado, y nosotros tomamos la decisión de ir limpiando las finanzas de la empresa. Y un joven ingeniero llega a mi oficina llorando, y yo le digo, ¿qué le pasa, ingeniero? Me dice, es que yo no puedo creer que me estén pagando. Yo me divorcié, yo perdí mi casa, yo perdí mi camioneta. Yo le digo, ¿y por qué se divorció, ingeniero? Me dice, porque mi esposa me suplicó que no trabajara con el gobierno, que el gobierno no pagaba, y nosotros lo perdimos todo. Y ahora yo no me imaginaba que me iban a llamar a pagar. El gobierno tiene que pagar. Hay una continuidad en el gobierno. Cuando llega un funcionario que dice, no, yo no pago lo del funcionario anterior. ¿Cómo que usted no paga lo del funcionario anterior? Y esa empresa es suya. Además, usted en su empresa paga lo del anterior también, si usted cambia de gerencia. Entonces, eso le cuesta al país cantidad de recursos y credibilidad, porque a veces gente que pueden dar precios competitivos al Estado no lo dan porque dicen, yo voy a cobrar en 6 meses, y en 6 meses me comen los intereses. Eso es así. Todavía lo vemos con el desayuno escolar, que tiene que el ministro reunirse con toda el área presupuestaria, porque siguen los atrasos. Sí. Vamos a una breve pausa comercial. Todavía muchos temas con Celso Marrancini. No se muevan de ahí. Esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos muy honrados de recibir otra vez en nuestro programa al licenciado Celso Marrancini, un destacado empresario dominicano. Bueno, indudablemente que uno de los temas también es el tema de la necesidad de un incremento salarial. El viernes el Comité Nacional de Salarios hizo un aumento de un 20%. Para el salario mínimo del sector privado no sectorizado. Pero los empresarios hasta ahora se han opuesto, habían hecho una propuesta anterior de un 9%, supuestamente porque eso era lo que se debía aumentar por el tema de la inflación y demás. ¿Cuál es la verdad? Porque cada vez que tenemos a un invitado nos da diferentes versiones de lo caro que es el pasivo laboral en la República Dominicana, que nos pone en desventaja con otros países. Otros dicen, otros analistas entienden que el salario es muy bajo en la República Dominicana, que con eso no da para nada. ¿Cuál es la verdad y qué es lo que se puede hacer al respecto? Yo te voy a empezar por diciendo que realmente el salario es muy bajo. Es muy bajo. Sí, lo he dicho muchas veces, no lo escondo. Yo creo que un salario mínimo de 10.200 pesos, que en este momento no alcanza para nada. La inflación del Banco Central, que fue de 1.7, y que yo recuerdo hace unos días un periodista me preguntaba si yo creía en las cifras del Banco Central, sobre todo en la del crecimiento, y yo le decía que yo no solamente creía, sino que yo las creía incompletas, porque dentro del Producto Interno Bruto no se mide el impacto del chantaje de ciertos periodistas que harían crecer enormemente el valor del Producto Interno Bruto. Pero yo creo que sí que es un salario muy bajo. Hay muchísimas razones de ese salario bajo y muchísimas no razones. O sea, yo no creo que un país que vive en una bonanza como vive el nuestro, y eso no es justo, un salario que no permita las necesidades básicas. Ahora, hay que entender que no todas las empresas están en condiciones de un aumento de un 20%. Un aumento de un 20% es un aumento extremadamente violento de una sola vez. Y es cierto que los gastos de la seguridad social, el peso de la seguridad social en la República Dominicana, el pasivo laboral, quiebra empresas. Y eso es algo que se viene hablando. Eso es así. Eso es así. Oye, tú puedes tener
un ejecutivo que para tú liquidarlo tiene que pagarle 5 o 6 millones de pesos. Una empresa no lo soporta. Entonces, ¿que hay que subir el salario? Sí, hay que subirlo. Ahora, ¿qué yo diría? Un 20 en cualquier cosa en la vida es demasiado. Si ustedes los anuncios de este programa mañana deciden aumentarlo en un 20%, van a perder muchos anunciantes. Yo lo que hubiera hecho eso, o lo que debe de hacerse todavía, es hacerlo en escalas. Tal vez el 20 es necesario, pero no de una sola vez. ¿Y cómo sería la propuesta, más o menos? Si no es 20 ahora, ¿cómo sería? ¿Cuáles plazos? Yo no quisiera hablar de números porque yo no participo en esa comisión, pero yo he oído números del 9, del 10, tal vez del 12. Yo he discutido eso incluso con mi querido amigo Gabriel del Río, y que ahora hemos tenido mucha oportunidad de vernos todas las semanas. Y yo le decía, mira Gabriel, yo estoy de acuerdo con un aumento, y tú lo sabes, porque él y yo lo hemos discutido mucho. Y yo, por ejemplo, en mi empresa, yo asumí hace muchos años un aumento paulatino para que eso realmente no me afectara en un solo año. Y yo creo que eso es lo que debía de llegarse. Miren, señores, vamos a aumentar un 10, vamos a aumentar un 12, pero no nos sentemos cada 2 años a discutir esto, porque esto realmente es desgastante para el país. Y nosotros necesitamos un equilibrio social. Nosotros necesitamos gente que pueda consumir. Además, todo el que tiene salario mínimo, no hay ahorro. Eso va directamente al consumo. Eso beneficia al gobierno porque cobra más impuestos. Eso beneficia al sector empresarial porque vende más. Dinamiza las ventas. Dinamiza las ventas. Pero definitivamente yo creo que el 20% en una sola etapa, un solo brinco, es muy fuerte. Yo creo que eso, hay empresas que simplemente no lo van a poder soportar. Eso puede traer como consecuencia despidos o hasta cierre de empresas. Pero ¿por qué no se trabaja concomitantemente con el problema de las prestaciones? De que eso es parte de lo que limita. ¿Y cuál es el problema de las prestaciones? Porque siempre se refieren en el tema de la cesantía. ¿Es realmente esto la diferencia o hay otros elementos? Esa es la base del problema. Y otra cosa, yo con todo el respeto a un miembro de la Junta Monetaria, esa fijación de la tasa de cambio también es una de las razones de los bajos salarios en la República Dominicana, porque entonces el empresario, como está en una situación de descompetencia con otros países que han devaluado, ¿cuál es el recurso que le queda para poder competir? El recurso que le queda, desgraciadamente, son los salarios. Entonces, en un país donde hay que tener inventarios altos, porque a nosotros se nos olvida que vivimos en una isla, entonces todo eso incide en el costo de las empresas y cada día somos menos competitivos. Nosotros, los tratados de libre comercio es el mejor ejemplo. Yo creo que nosotros tenemos una balanza comercial positiva, creo que con Honduras, que es uno de los países más pequeños de Centroamérica. Después con todo nos han barrido, ni hablar con los Estados Unidos. Tenemos un déficit de balanza comercial tremendo, que en estos últimos años hemos tenido la suerte de un precio de petróleo bajo, y entonces nuestra balanza comercial se equilibra, no por el crecimiento de las exportaciones, sino simplemente por la disminución de las importaciones. Y la balanza de servicios, turismo. Es el turismo que ha crecido, la minería, la minería que es excelente en cuanto a pago de impuestos, pero no te genera mucho más empleo que los que contrata en un momento dado y ahí se acabó. Celso, como tú te metiste en la economía, el tema fiscal no te preocupa, especialmente con los informes del artículo 4, en la existencia del Fondo Monetario Internacional, de balance fiscal, de reducir el déficit, del tema del endeudamiento. Sí, totalmente. Incluso hoy había en uno de los periódicos una información de que en los primeros 2 meses el gasto superó en 12.000 millones a los ingresos. Eso es preocupante. Es preocupante, no cabe duda, el gobierno no ha logrado reducir los gastos. El 4% de la educación es algo que ha impactado, y ustedes saben que yo he sido un defensor de la educación toda mi vida, pero yo siempre dije que lo mismo que estoy diciendo ahora con los salarios, que no era posible pasar de un 1 punto y pico, casi un 2, a un 4,
¿Por qué? Porque no se iba a saber qué hacer con ese dinero. Y aunque es cierto que se ha construido, se ha creado una infraestructura de escuelas que era necesaria, oye, lo que aquí ha pasado, que a los profesores en menos de 3 años se le ha aumentado el sueldo en un 72%. 72%. ¿Y siguen las huelgas? Y siguen las huelgas, pero entonces lo peor, no en base a la calidad, sino en base a las huelgas. El otro una día generalidad. me decía alguien que le estaban pasando examen a 58 maestros para aumentar el sueldo en base a calidad, y de los 58 solamente 2 pasaron el examen. Entonces nosotros lo que estamos siguiendo creando una generación de analfabetos funcionales, porque el primer analfabeto es el maestro, pero hay que aumentarle el sueldo. Ya el maestro tiene un sueldo que no era el sueldo de miseria que antes tenía, y ahora de nuevo todo el mundo va a querer ser maestro sin calidad. Así que es difícil mejorar la calidad de la educación. Bueno, aquí hay que ponerse duro. Yo creo que tenemos un gran ministro de Educación. A veces lo veo y lo sufro, porque sé que es un hombre capaz y honesto, metido en ese lío del Ministerio de Educación con una ADP que voraz ahora mismo, porque ese 4% hay que cogerlo a como dé lugar. Así es. Sin calidad. Es otro tema que también preocupa mucho a la sociedad y a los empresarios y a la gente en sentido general, es el tema de la seguridad. Se tomaron medidas la semana pasada y yo me reía porque ayer en varios periódicos ya estaban hablando de los resultados positivos de esas medidas, de lanzar militares y policías a las calles y que se ha logrado reducir la delincuencia. Y justamente la premura fue absolutamente imprudente, porque justamente ayer al mediodía o en horas del día asaltaron una sucursal de Kentucky Fried Chicken en Bellavista. Entonces, en la esquina de mi casa. Exacto. Bueno, mi artículo de mañana trata sobre eso precisamente. Y yo creo que el problema de la seguridad es el problema de muchas de las instituciones de la República Dominicana, y es la falta de continuidad, la falta de coherencia. O sea, aquí ahora, creo que la operación se llama Relámpago. Tuvimos varios seguros, le ponemos unos nombres rimbombantes. Hoy sí, muy lindo. Ahora, ¿cómo nosotros pretendemos que haya seguridad cuando nosotros tenemos, a pesar de que ha habido un aumento de los salarios de la policía, si comparamos el aumento pretendido del 20% en el sector privado, un policía, un raso, terminaría ganando 10.000 y un obrero no calificado terminaría ganando 15.200, donde no tiene que arriesgar su vida, excepto tal vez que en la calle le pase algo, que eso es posible. Entonces, yo creo que aquí, yo decía en un artículo de la semana antepasada, hablando sobre la globalización, que había que reinventar el sistema. Yo creo que aquí hay que reinventar muchas cosas. Y por eso que entonces termina Monseñor Osorio diciendo que no tiene fe, porque aquí las instituciones, en muchas de nuestras instituciones, están fallando, y la seguridad ha sido una de ellas. ¿Por qué? Porque ha sido la cenicienta. O sea, yo digo que nosotros tenemos la mejor policía del mundo por lo que nosotros le pagamos. ¿Cómo usted pretende que un raso salga a arriesgar su vida con 10.000 pesos cuando no tiene vivienda, no tiene seguro, y deja en la orfandad a una familia que está pasando trabajo? El día que él muera, ¿qué es lo que va a pasar con esa familia? Entonces yo creo que son de las cosas que hay que tomar en consideración si nosotros queremos una sociedad segura, y nosotros tenemos que vender seguridad, porque uno de los ingresos fundamentales de la República Dominicana es el turismo. El turista no viene a países donde hay inseguridad. Entonces yo creo que realmente esos inventos son simplemente paliativos de momento, y no lo que hay que hacer, un plan de largo plazo, que cada vez que venga un jefe de la policía, un ministro de Interior y Policía, no lo cambien, porque aquí se cambia todo. Celso, terminamos por donde comenzamos. ¿Usted tiene una fecha límite para presentar el informe en la comisión? Mira, esta compañía ha prometido que tener todos los datos, y con lo que nosotros hemos avanzado, que ya se le ha entregado, ellos estarían terminando el informe en unas 6 semanas. 6 semanas.
6 A semanas. partir de ella ustedes concluyen con un informe. Nosotros concluimos y gracias a Dios nos dejarán trabajar en otra cosa. Celso, muy agradecido, No, porque yo sé que tu ustedes. agenda es bien apretada, pero Ustedes. siempre aceptas nuestras invitaciones. No, siempre Muchas con gracias. gusto. Y hoy tengo algo que cumplir. Tengo que ir a dar el último adiós a un gran amigo. Amables televidentes, nos vamos a la recta final. Vamos a hablar con el director de los centros APEC de Educación a Distancia.